Metodología de la investigación. Un momentito. Jóvenes, antes de empezar esta clase, me gustaría leerles un correo que nos llegó desde la universidad y que desafortunadamente no se lo pude transmitir a los otros alumnos porque hice las clases antes, la hice ayer o la hice anteayer, y este correo me llegó hoy día en la mañana. Así que lo único que se lo voy a poder transmitir es a ustedes. Seguramente ustedes ya tienen conocimiento, pero nos pidieron a nosotros que, utilizando los minutos de la clase, pudiéramos recordarle esto porque va en beneficio precisamente de ustedes. Así es que si ya lo conocen, y más todavía si ya lo han hecho, les ruego me disculpen, pero es una solicitud que nos hacen a nosotros, así que yo voy a cumplir con leerles esto antes de comenzar con nuestra clase de hoy. Nos mandan entonces un correo. Estoy leyendo mi celular acá. Nos mandan un correo que dice: estimados profesores, mediante la presente, junto con saludarlos, se solicita por favor ayudar con esta encuesta y recordar a los alumnos para que la realicen a la brevedad posible, plazo hasta este viernes 13 de noviembre. Viernes 13 hasta última hora, ¿sabes? Bueno, y ahí nos mandan a todos el correo y dice, por favor enviar el correo a los profesores para que colaboren con esta actividad e insistir con el CED. Las siglas son CED. Bueno, y aquí están todos los profesores, ¿no es cierto?, a los cuales nos envían, ¿cómo se llama esto? Y se dice en lo que podría ser la suma del correo lo siguiente: asunto, solicitud de apoyo a aplicación de encuesta CIS-BP a estudiantes. Importante. Entonces voy a leer esto nomás, y no sé, de repente haré algún comentario, a pesar de que no es de parte de nosotros que tenemos que llenar esta encuesta, sino que son ustedes, para eventualmente obtener algún beneficio, no sé, eso lo podrán averiguar ustedes mejor. Lo importante es que llenen la encuesta antes del viernes, se puede, lógicamente. ¿Qué dice? Junto con saludarles y desearles una excelente semana, les escribo para recordarles respecto de la colaboración que necesitamos de su parte para lograr que la mayor parte de los y las estudiantes de la facultad respondan la encuesta del CIS-BP, que significa Sistema de Información y Seguimiento del Bienestar Psicológico Estudiantil. Debido al escaso número de respuestas por parte de los estudiantes, solo 43 al día viernes 6 de noviembre en Derecho, 6 en Antropología, 4 en Trabajo Social, 3 en Psicología, nos vimos en la necesidad de ampliar el plazo hasta el viernes 13 de noviembre, pudiendo extenderse hasta el sábado o domingo. Hemos visto que los estudiantes están en periodo de pruebas y evaluaciones, por lo que creemos poco probable que respondan solo ante el envío de un correo sin una motivación adicional o más directa. Bien, han mandado afiches y todo eso, así que yo creo que el objetivo que se persigue con esto es interesante para ustedes, los alumnos, así que no creo que haya que hacer una charla sobre una motivación especial, sin una motivación adicional más directa.
Por ello, y estando contra el tiempo, solicitamos su amable colaboración para gestionar que algunos profesores de cada nivel, en los cursos que tienen mayor cantidad de alumnos inscritos, puedan usar unos minutos de su clase y aplicarla en ese contexto. Si ustedes pudieran gestionar el contacto con los profesores e informarnos qué días y horas se aplicaría, la suscrita, es decir, la que nos manda el correo, la señora Carmelich, la suscrita o nuestras estudiantes en práctica profesional podrían asistir a la gestión de clases para explicar y motivar a los estudiantes el sentido y beneficios de su participación. Otra opción es que luego de contactar y tener el acuerdo de los docentes, nos faciliten sus datos de contacto y teléfonos para coordinar directamente con ellos, es decir, con nosotros. Esta fase resulta crítica e indispensable para que todas las acciones posteriores de apoyo a nuestros alumnos puedan llevarse a cabo. Para ello, agradecemos enormemente su valiosa cooperación. Quedo atenta a sus comentarios y respuestas. Cordialmente, Vesna Carmelich Pavlov. Entonces, esto tiene que ver con, ¿no es cierto?, este sistema de información y seguimiento del bienestar psicológico estudiantil. La señora Carmelich pertenece al área de psicología, ¿cierto? Y ella misma, la señora Carmelich Pavlov, tiene el apellido del experimento famoso del perro, ¿no es cierto?, con la comida. Dice, nota, copio a continuación correo tipo que puede serles de utilidad para poner contexto y reforzar la solicitud de colaboración a los académicos específicos de cada nivel. Estimados académicos, sigue esto, con el objetivo de conocer la situación emocional, psicosocial y académica de los y las estudiantes de las distintas carreras de FACSOJUR, se está aplicando desde el viernes 21 de octubre hasta el viernes 13 de noviembre la segunda encuesta de bienestar psicológico estudiantil, SIS-BP. Los resultados permitirán implementar acciones para favorecer la trayectoria académica positiva de las y los, que se usa ahora, ¿no es cierto?, estudiantes y estudiantas, dirigida a fortalecer los recursos existentes en la comunidad estudiantil, abordar factores que pudieran incidir de forma negativa en su desarrollo, o bien en los casos de aquellas personas que presenten indicadores de riesgo en salud mental, activar el protocolo del sistema de alerta, brindando una atención oportuna. Acá hay una cuestión importante que a lo mejor requiere otro comentario, porque esto sí que tiene que tenerlo en cuenta, porque se dice, los resultados permitirán implementar acciones para favorecer la trayectoria académica positiva de los estudiantes y las estudiantes, dirigido a fortalecer los recursos existentes en la comunidad estudiantil, abordar factores que pudieran incidir de forma negativa en su desarrollo de los alumnos, o bien en los casos de aquellas personas que presentan indicadores de riesgo en salud mental. O sea, alguna persona ha sido más afectada que otras a propósito de estos encierros, ¿no es cierto?, de la pandemia. Entonces, claro, hay personas que son más proclives a sufrir algún tipo de enfermedad, ¿no es cierto?, no directamente una enfermedad declarada inhabilitante, pero por lo menos sufrir ciertos trastornos, y a lo mejor puede obtener una ayuda que
puede ser muy buena. Caso de aquellas personas que presenten indicadores de riesgo en salud mental, para activar el protocolo del sistema de alerta, brindando una atención oportuna. Sí, se va a tratar de ayudar a aquellos alumnos que se encuentren en esta situación, de presentar algún tipo de salud, de problemas con su salud mental. Solicitamos apoyo y amable colaboración para aplicar esta encuesta durante sus clases, dice, pero tenemos tan pocas clases nosotros que si la dedicamos a la encuesta no vamos prácticamente a hacer clases. Esta encuesta durante sus clases de esta semana en la asignatura, en este caso de, ¿cómo se llama? Metodología de la investigación, compartiendo entre los y las estudiantes el siguiente enlace, y ahí se señala un enlace. Esto lo pueden conseguir con la señora Elenita, que es la secretaria de la escuela, porque el enlace, ¿no es cierto?, es más o menos largo, https://cies-bp/covid-universitarios y termina, y motivándolos a responder. Este apoyo es clave para lograr la mayor cobertura posible y de este modo generar las intervenciones adecuadas ante las complejas condiciones actuales. Compartimos además unos afiches asociados a la difusión de esta iniciativa. Y aquí viene la individualización de la persona, que dice: Vesna Karmelich Pavlov, psicóloga UC, máster en psicología UC, académica, Escuela de Psicología y Filosofía, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile, Fonomóvil, encuesta. Y acá, ¿cómo se llama? Ahí se muestra la encuesta, no sé si la ven ustedes bien. Y después se muestran unos afiches que están relacionados con la encuesta. Unos afiches. Otros afiches. Y en eso consiste la información que yo les quería comentar. Para mayor información, como les digo, ustedes pueden consultar con la Jimena o con la señora Elenita. Las dos tienen bastante buena disposición para con los estudiantes, la han tenido siempre, así que no sería un problema que ustedes pudieran obtener mayor información con ella. Lo interesante es que cumplan con llenar esta encuesta, porque como se trata de beneficios, entonces de repente alguien podría necesitarlos y ahí tiene la forma, ¿cómo se llama?, para acudir a ellos, a esos beneficios, sean de tratamiento psicológico o sean de otro tipo, que puede brindar la universidad. Y si la universidad los puede brindar, bienvenidos sean esos beneficios para los alumnos, sobre todo si se trata, ¿no es cierto?, de personas que de algún modo con este encierro al que estamos habituados ya, y con las otras medidas que tenemos que tomar, pues de andar a cada rato echándose alcohol en las manos, lavándose las manos, porque uno ya está medio traumatizado, cree, como se llama, que cualquier cosa le va a pegar el virus, Entonces, claro, no toda la gente reacciona igual, y como este virus se dice que es tan volátil, y aprobado, no es que se diga que es tan volátil, aprobado que es súper volátil,
cosas que se escondieron al principio, que después se van a empezar a ¿cómo se llama?, a averiguar mejor, porque en el intertanto los países lo que están haciendo es tratando de salir de la pandemia, cada uno en su país, cada uno la hace como puede, de acuerdo con los recursos que tiene, y después se van a preocupar de esto, porque no puede ser posible, ¿no es cierto?, que los chinos en este caso nos estén mandando cada cierto tiempo diferentes tipos de virus, porque con este fue tremendo, y creo que vienen otros, creo que vienen otros. Entonces el problema es que ahora, al ocultarse información y con los medios de transporte masivo y tan rápido, cuando se trata de estos virus como el que estamos sufriendo actualmente, que son de una rapidísima propagación, de una rapidísima infección, de un virus que puede vivir en el aire, en la tierra y en el agua. Hace un tiempo atrás me llamó mucho la atención, porque yo pensé que el virus si se caía al agua se moría. No, me llamó mucho la atención que habían tomado unas muestras en Santiago, en el río Mapocho, en el agua, y habían encontrado que había coronavirus. ¿Qué les parece? Entonces yo mismo, más traumatizado me puse. También tenía una información de que el virus ¿no es cierto?, a los 5 días se moría cuando estaba en el exterior, o sea, en el agua, en la tierra o en el aire. Tenía esa información, me parece que recibía al comienzo, no yo, sino que por los medios de comunicación. Y después me he enterado, ¿no es cierto?, que el virus, si está a 0 o menos 0 de grados de temperatura, ahí creo que dura como 5 días. Pero si está entre 0 y 10 de temperatura, creo que ahí dura 20 días. Y si está entre 10 y 20 de temperatura, o 20 y hasta 30, que es más o menos la temperatura perfecta para el virus, creo que ahí dura no sé cuánto. Entonces el tiempo que dura, y el virus está en todas partes, etc. Y entonces con el ocultamiento de información, los virus, que esto desafortunadamente les va a pasar a ustedes más que a mí, que ya estoy en la última etapa, ¿no es cierto?, de mi vida, van a tener problemas con estos virus. Entonces lo que yo les decía, porque ahora están averiguando, ¿no es cierto?, cuánto tiempo se ocultó la información por los chinos y qué tipo de información se ocultó por los chinos. Porque primero dijeron de que este virus no era infeccioso. Mentira, es infeccioso. Después dijeron que no era tan infeccioso. Mentira, es súper infeccioso. Después dijeron que no provocaba la muerte. Mentira, provoca la muerte. Y después dijeron, ¿cómo se llama?, que podía tratarse de alguna manera. Mentira, hasta el momento no hay ningún tratamiento, ni vacuna, nada. Entonces, uno como no sabe en qué ondita andan las potencias, nosotros estamos entre medio, somos como el nombre que hay de una película que dice algo así como algo desechable nomás. Nosotros estamos ahí en medio mirando lo que pasa, y si nos toca y chao nomás. Aquí los únicos que saben y que se pueden defender mejor son las potencias, digamos Estados Unidos, China comunista, y Rusia. Y el resto, miramos, Europa está casi igual a algunos países que Latinoamérica, y ¿cómo se llama? Y otros están un poquito mejor nomás. Ustedes ven que ahora se habla de que como empezó a llegar, ya están en otoño, ¿no es cierto?, en Europa, empezó a llegar y ahora como que mutó el virus y ahora es más agresivo que antes. Entonces, con tanta película que hicieron, ustedes en el futuro van a ser los más perjudicados, desgraciadamente, las generaciones futuras. Todas esas peliculitas esas de estos muertos vivientes que los matan a karate, hay que saber karate porque parece que lo único que los mata es el karate, o arrancarle la cabeza, claro, arrancarle la cabeza. Estos muertos vivientes todos parten de la base de un virus, todos.
Así que en la película La Guerra de los Mundos, la última que se vio, no le hacían nada las bombas atómicas a los marcianos, nada, pero los mataron los virus, se empezaron a morir por los virus. Así que, bueno, esto es lo que está pasando. Jóvenes, entonces, denle importancia a esta, ¿cómo se llama?, recomendación que hace la universidad. Llenen esta encuesta. ¿Y por qué? Porque va a ser beneficioso para algunos compañeros de curso que a lo mejor, o de otros cursos que a lo mejor pueden tener problemas, o están empezando a tener problemas, o qué sé yo. Imagínense ustedes los que no viven con su familia, sino que vienen de afuera y todavía están acá. Así que 80 problemas, los que se querían recibir y no se pueden recibir porque se han distorsionado las cosas, qué sé yo. Bien, entonces nosotros, Coca-Cola, seguimos avanzando. Habíamos nosotros hablado de ejemplos de estudios cuantitativos y cualitativos dirigidos al mismo tema de investigación. Y los temas, después de que se señalaba el tema o el objeto de alcance del tema, venía, ¿no es cierto?, la mirada del estudio cuantitativo y la mirada del estudio cualitativo. Y ahí habíamos señalado temas tales como la familia, la comunidad, las ocupaciones, las organizaciones de trabajo, el fenómeno urbano, el comportamiento criminal y el abuso sexual. Ya habíamos visto también el alcance del estudio. Ahora vamos a, para ir entendiendo mejor, ¿no es cierto? Porque aquí estamos hablando de que una vez que una persona tiene una idea, producto de diferentes fuentes, quiere realizar un estudio. Entonces estamos viendo cómo se puede asesorar esa persona con los estudios cuantitativos y con los estudios cualitativos para trabajar mejor en su, valga la redundancia, trabajo. Eso es lo que estamos diciendo en el fondo, nada más. Así que lo importante, como se llama, es que aunque sean pocas las ideas que nos queden, que nos queden claras. Y además, no se olviden que tienen el apoyo de este libro, que es muy súper completo, que ya se les puse hasta la tapa yo de este profesor español Hernández Sampieri, ¿no es cierto?, que está en cómo se llama, en el sistema, así que ustedes lo pueden bajar, lo pueden imprimir si quieren, y lo pueden hasta empastar si les interesa. Un libro que les sirve para ir formando su biblioteca, como muchos otros trabajos que aparecen en el sistema, y que el autor, ¿no es cierto?, no es envidioso y permite que su trabajo sea conocido. Y ustedes, ¿no es cierto?, los pueden imprimir y pueden ir formando su biblioteca, porque esa mejor, es la herramienta de estudio del abogado. Así como el médico anda, como se llama, con el estetoscopio colgando del cuello, ¿no es cierto?, con el cual se lo coloca en los oídos y lo coloca en el pecho y en la espalda, básicamente, para ver cómo funciona el corazón y los pulmones. El material de trabajo de nosotros son la ley, son los libros que contienen los estudios de derecho. Así que hay formas de ir haciéndose una bibliotequita. Claro, es mucho más fácil, ¿no es cierto?, ir y comprar el libro, pero muchas veces, ¿no es cierto?, el libro cuesta más caro que sacarlo, imprimirlo y después empastarlo. Claro, a veces. Y si no, no lo empastan nomás. Le ponen sus buenos corchetes o le hacen ese anillado y punto, se acabó. Bien, entonces en lo que vamos a seguir es hablando de esto mismo. Nosotros ya habíamos hablado de estos temas y vamos a seguir sobre ellos.
desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Me parece que por cada vez, como está cada vez más fuerte el sol, me parece que hay cada vez más reflejo, así que esto es una cuestión técnica y les ruego que, bueno, si no me ven mucho a mí, basta con que me escuchen, porque no es mucho lo que se van a perder a esta altura del campeonato de ¿cómo se llama?, de la buena pinta, ¿eh? Así que, ¿cómo se llama?, seguimos con lo mismo. Para retomar, habría que decir que, de acuerdo con este ejemplo que fuimos leyendo y comentando, los estudios cuantitativos plantean relaciones entre variables con la finalidad de arribar a proposiciones precisas y hacer recomendaciones específicas. No olvidemos que los estudios cuantitativos siempre tienden a la especificidad, a ser bien específicos, tanto en los pasos que va dando en la investigación como en las conclusiones. Por ejemplo, en su investigación, Roger y Väisänen proponen que en las sociedades rurales la comunicación interpersonal es más eficaz que la comunicación de los medios de masas. Se espera que en los estudios, eso lo voy a leer después mejor, a propósito de qué es el trabajo de Rogers y Väisänen, ¿no es cierto?, de los estudios rurales, a propósito de la comunidad, tres personas escribieron sobre la comunidad, sobre estos estudios rurales. Son ingleses, Prodipto Roy, Frederick Väisänen y Everett Rogers. Escribieron sobre el pacto de la comunicación en el desenvolvimiento rural. The Impact of Communication on Rural Development. Y ellos hacen un estudio cuantitativo y en su investigación concluyen que en las sociedades rurales la comunicación interpersonal es más eficaz que la comunicación de los medios de masa. Claro, son menos, ¿no es cierto? Son menos, entonces es más fácil comunicarse. Es más fácil comunicarse en las comunidades rurales. En menor escala también pasa en Chile, también, y en todo el resto de los países. Hay menos gente en las comunidades rurales, entonces la comunicación más directa, interpersonal que se llama, ¿no es cierto?, es más fluida que en los medios masivos, en las grandes ciudades. O sea, en las grandes ciudades hay más gente, pero la gente no se conoce entre sí, no se da bola tampoco. Imagínense ustedes personas que viajan todos los días en Santiago en metro. Claro, van en el metro lleno de pasajeros igual que ellos, pero cada uno va preocupado de su cosa, nadie tiene, como se llama, interés en hablar con el otro. Incluso algunos van metidos con los audífonos, qué sé yo, para no escuchar diferentes cosas, etc. Y se comunican, hay comunicación interpersonal cuando se encontraran con algún conocido, con algún amigo nomás. Bien. Eso es lo que dicen los de la investigación cuantitativa, es decir, Rogers y Väisänen. Y mientras que en los estudios cualitativos, los investigadores elaboran un reporte con sus resultados y ofrezcan recomendaciones aplicables a una población más amplia, las cuales servirán para la solución de problemas o la toma de decisiones. Desde el punto de vista cualitativo, en esta investigación sobre la comunidad, ahí trabajó un latino, Luis González y González, Pueblo en Vilo. Este estudio es posterior al de los ingleses, porque el estudio este debe ser español, es del 95 y el de los ingleses del 69. O sea,
como 20 años de diferencia. El alcance final de los estudios cualitativos muchas veces consiste en comprender un fenómeno complejo. El acento no está en medir las variables del fenómeno, sino en entenderlo. Claro, en el estudio cuantitativo, ¿no es cierto?, se miden las variables de los fenómenos. Y claro, a través de la medición de las variables de los fenómenos se llega a una comprensión, evidente. Pero, ¿no es cierto?, en los estudios cualitativos lo que se pretende es directamente, ¿no es cierto?, comprender los fenómenos. Después, tomando como ejemplo el estudio de las ocupaciones y sus efectos en la conducta individual. Según los autores, ahí se nota más la divergencia. Me estoy ladeando un poco para ver si se ve con menos. Parece que no hay mucha variación. Parece que es lo mismo. Bien. El estudio de las ocupaciones. Acá participa también en un estudio, también una inglesa, Linda D. Hammond, y el año 2000 hace un trabajo sobre el Teacher Quality and Student Achievement. Cualidad de la enseñanza en el desenvolvimiento de los estudiantes. Teacher Quality and Student Achievement. El estudio cuantitativo establece correlaciones entre estilos de enseñanza, desempeño de la ocupación docente y éxito de los alumnos. Mientras que los estudios cualitativos realizan una narración detallada de procesos de identificación y otras conductas de músicos de jazz con base en sus competencias y conocimientos de la música. Eso en relación con el estudio de las ocupaciones. En este estudio del que hace el estudio sobre los músicos de jazz, hace una narración detallada de los procesos de identificación y otras conductas de músicos de jazz con base en sus competencias y conocimientos de la música. El autor que estudia a un músico de jazz logra que comprendamos las reglas y los ritos en el desempeño de la profesión de este tipo de músico de jazz. Y la utilidad, ¿cuál es la utilidad de esto? Se preguntarán algunos, pues no está solamente en comprender ese contexto, sino en que las normas que lo rigen se pueden transferir a otras situaciones de trabajo similares. O sea, al estudio cualitativo, mediante, ¿no es cierto?, este tipo de estudio de un músico de jazz, lo que pretendía era sacar conclusiones para extrapolarlas a otro tipo del trabajo de los músicos. Ya no solamente de jazz, seguramente de otro tipo de música también, country, pop, etc. Para averiguar sobre las situaciones de trabajo de estos músicos. O sea, no es que sobre lo que se le ocurrió investigar. Claro que tiene un objetivo, ¿no es cierto? Claro, al final es averiguar sobre el trabajo de esas personas, que también son personas que tienen que vivir, y viven precisamente de esto, del trabajo como músico. Es decir, no solamente, como ustedes se dan cuenta, se preocupan los investigadores de estudiar los trabajos tradicionales,
trabajos típicos, en comercio, en industria, en fábrica, etcétera, en empresas, sino que también dentro del ámbito de la cultura. También dentro del ámbito de la cultura. Imagínense nosotros, por ejemplo, desde este punto de vista, todo lo que podría estudiarse respecto del trabajo de los artesanos. Fíjense, con lo largo que somos, tenemos mucha artesanía diferente en las diferentes regiones de nuestro país. Así que no solamente la artesanía es diferente, no los objetos que se utilizan para hacer la artesanía es diferente, sino que también es diferente la forma de realizar el trabajo, me imagino. Por otro lado, el estudio cuantitativo, ahora no cualitativo, de Hammond, trata de establecer con claridad variables, Hammond es la mujer, trata de establecer con claridad variables personales y del desempeño de la profesión docente que sirvan para formular políticas de contratación y de capacitación para el magisterio. Claro, ella, como dije, ¿no es cierto?, Teacher Quality and Student Achievement, ¿no es cierto?, la calidad de los profesores y ¿cómo se llama?, para la enseñanza de los estudiantes, ¿no?, con la finalidad de incrementar el éxito académico de los estudiantes. ¿En qué consiste la calidad de los profesores? ¿Por qué lado va la calidad de los profesores? Como lo he dicho en otras oportunidades, el estudio de las diferentes ciencias es distinto. Es distinto. Cuando ustedes estudian una ciencia, ya lo debo haber dicho seguramente, pero lo voy a tener que repetir, cuando estudian una ciencia como la medicina, por ejemplo, ustedes el objeto de la ciencia lo tienen hasta en la sala de clase. ¿Y cuál es el objeto de la ciencia de la medicina? El cuerpo humano, vivo o muerto. Entonces, ese cuerpo humano, ¿no es cierto?, puede ser estudiado con diferentes técnicas, incluso como se llama, uno de los signos positivos de la muerte, en la etapa de putrefacción del cadáver, ¿no es cierto?, es la hediondez que provoca el cadáver. O sea, lo pueden hasta oler el cadáver ustedes. Y estando vivo, a lo mejor, si se echa colonia, a lo mejor tiene hasta buen olor. O si está limpiecita la persona, tiene hasta buen olor. Entonces, ¿cómo se llama? Es diferente estudiar un tipo de ciencias como esa a estudiar un tipo de ciencias como el derecho, como las matemáticas, en donde se estudian conceptos, que son... Hay que tener imaginación para poder incluso darse cuenta de las cosas. Yo me recuerdo que en mi época, cuando estudiábamos Derecho Penal, una de las cuestiones que más nos costaba en la teoría del delito, dentro de los elementos del delito, era darnos cuenta de lo que era la acción, y con mayor razón de la omisión. Porque acción, ¿no es cierto?, o conducta, que es un conjunto de acciones, en su fase objetiva o externa, es aquella acción que provoca un cambio en el mundo exterior, pero un cambio en el mundo exterior que esté relacionado con el derecho. Y esa es la parte que a uno le cuesta. Porque si yo en la mañana me abrocho los zapatos, porque uso zapatos con cordones, por ejemplo, estoy realizando acciones, me tengo que abrochar los dos zapatos, ¿no es cierto? Estoy realizando acciones, pero que no provocan ningún cambio en el mundo exterior. Si yo tengo acá unos arbustos que provocan una florcita, qué sé yo, y saco una florcita de los arbustos que hay aquí adentro de mi casa, estoy realizando una acción, pero que no provoca ningún efecto en el mundo exterior desde el punto de vista del derecho penal. Pero si yo estiro la mano
y saco una fruta que está adentro de la propiedad de una persona que tiene dominio sobre su propiedad, estoy realizando una acción que provoca un cambio en el mundo exterior relacionado con el derecho penal. Esa es la acción que nos interesa a nosotros. Entonces cuesta hacerse la idea de las cosas. Lo mismo el dolo, qué sé yo, del dolo directo, del dolo general, del dolo específico. No es lo mismo que estar viendo un ser humano, vivo o muerto. Cuesta más. Cuesta más. Lo cual no significa que sean fáciles el estudio de la ciencia. No. Pero digo, la forma de poder apreciar el objeto de estudio es diferente. Hay muchas técnicas. Y por eso es que en materia de enseñanza del derecho no se puede variar mucho. No se puede variar mucho. Por lo menos no se han inventado técnicas efectivamente distintas. Sí, hay algunas variaciones de lo mismo, ¿no es cierto? Pero todo tiene que ver con la comunicación interpersonal al final. Incluso algunas técnicas se han desvirtuado. Originalmente el famoso PowerPoint, ¿no es cierto?, era una especie de minuta o memorando, en la que usted señala una palabra o una frase corta y usted la utiliza esa minuta para llevar un orden y para ir hablando de acuerdo con ese orden. ¿Pero en qué se ha transformado el PowerPoint? Para no sé si será flojera o falta de conocimiento o ser olvidadizo, que sea. ¿En qué se ha transformado el PowerPoint? En que ahora en el PowerPoint viene todo escrito, es como una fotocopia. Yo no sé para qué hacen el PowerPoint, sino que directamente no fotocopian las hojas de los libros y lo van colocando en PowerPoint. ¿Se da cuenta? Entonces, estudios caso a caso, sacar conclusiones, etc. Pero para sacar conclusiones y para razonar en derecho, primero se tiene que saber de qué uno va a razonar o sobre qué va a razonar. ¿Cómo, por ejemplo, en clínicas jurídicas podemos hacer un alegato sobre el alzamiento de la medida cautelar personal de prisión preventiva si previamente no hemos estudiado el procedimiento procesal o no tenemos una idea de los procedimientos en general? ¿Cómo vamos a poder el defensor penal público pedir el alzamiento de la prisión preventiva si es que no sabe, ¿no es cierto?, en qué consiste el delito que le tocó, el delito de asesinato o homicidio calificado? Sí, tiene que saberlo primero y después tiene que aplicar los razonamientos. Yo por lo menos no veo cómo será, porque yo aprendí a estudiar de la otra manera. No veo cómo una persona pueda ponerse a razonar inmediatamente si es que no conoce la materia. No sé, yo no sé cómo lo hará. De manera intuitiva, no sé. A lo mejor algunos profesores lo podrán entender eso, es muy difícil. Después, en la investigación de Sampson y Lau, en relación con el hacinamiento habitacional, el comportamiento criminal, el año 1993 es la obra. Crime in the Making, Pathways and Turning Point Through Life. Y este lo escriben desde el punto de vista de los estudios cuantitativos, y Martín Sánchez Jankowski, Islands in the Street, Gangs and American Urban Society. Este comportamiento criminal, los investigadores cuantitativos
realizaron datos recolectados entre 1939 y 1963 por un matrimonio de científicos sociales. El matrimonio compuesto por Sheldon y Eleanor Glueck, y consideraron las variables que influyen en el comportamiento desviado de adolescentes autores de delitos. Hicieron una recolección de datos entre 1939 y 1963, 49, 59, 24 años, y vieron las variables que existían y que influían en el comportamiento desviado de los adolescentes autores de delitos. Y desde el punto de vista cualitativo, Martín Sánchez durante 10 años estudió a 37 pandillas de Los Ángeles, Boston y Nueva York. Convivió e incluso se integró no solo convivió, sino que se integró a las bandas criminales. Y hasta fue arrestado y herido. Su indagación profunda se enfocó en el individuo, las relaciones entre los miembros de la pandilla y la vinculación de la banda con la comunidad. Entonces, las investigaciones de cuantitativas relacionadas con el comportamiento criminal, las cuantitativas, tuvieron como objetivo analizar la relación entre 9 variables estructurales independientes o causas. Entre otras causas del comportamiento criminal estaba el hacinamiento habitacional, el número de hermanos, el estatus socioeconómico, las desviaciones de los padres, etc. Y el comportamiento delictivo, que era una variable, o fue la conclusión, una variable dependiente como consecuencia de las anteriores, del hacinamiento habitacional, del número de hermanos, de los defectos de los padres, etc. Todo eso influye. Todo eso influye. Como ustedes comprenden, si en una casa se puede tener, ya ni siquiera podríamos decir de comodidades, sino que de cuestiones mínimas en una casa, como hacer que los hijos duerman en una habitación distinta de los padres, por ejemplo, y que si es posible cada uno duerma en su propia cama, si es posible. Es mejor a que duerman hacinados, es mejor, porque pueden darse situaciones controversiales. Acá, por ejemplo, mientras ejercía la profesión, me tocó conocer de varios casos en el que algunos me tocó defender a mí, de otros colegas también, pero que hubo varios casos, estoy hablando de varios años, así. Pero hubo varios casos de ¿qué? Hubo varios casos de incesto con violación. Porque la violación impropia, ¿no es cierto?, tiene lugar en uno de los casos cuando la víctima es menor de cierta edad, ahora de 14 años, antes años atrás era de 12. Y no importa ahí si la víctima está de acuerdo o no, igual es violación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando duerme por las condiciones habitacionales, ¿no?, de hacinamiento? ¿Qué pasa cuando duerme el papá, la mamá y las hijas en la misma cama? Se produce, digámoslo así, se producen las condiciones para que ocurra eso en un mayor porcentaje de posibilidades de si el padre duerme en una cama distinta a sus hijos, hijas en este caso. Y más todavía, si el padre y la madre duermen no solo en una cama distinta, sino que en una habitación distinta, mejor, menos posibilidades hay. Ahora, bueno, si ya es desviado completo el padre, entonces sí, va a haber una violación en cualquier momento. Pero digo, eso es lo que se estudia, ¿no es cierto? Eso es lo que estudiaron estos
esta gente de que hizo esta investigación cuantitativa. El hacinamiento, cómo influye el hacinamiento dentro de la vivienda. Es porque el hacinamiento influye en muchas cosas. Imagínense ahora mismo el coronavirus, para que no crean que solamente se trata de cuestiones sexuales, digamos cuestiones de infecciones. Con un hacinamiento, ¿no es cierto?, las posibilidades de contagiarse toda la familia es mucho mayor que cuando hay menos hacinamiento. Si 2 más 2 son 4. Por eso que todo el mundo trata de tener una vivienda digna, que tenga las condiciones mínimas. Ni siquiera estamos hablando de esos continentes donde ya es deplorable. Esos haitianos que llegan aquí a Chile, ustedes han visto como los barrios en Haití, no hablemos de barrios pobres, porque ahí en Haití debe ser el 99% de la población que vive bajo la línea de la pobreza, sin alcantarillado, sin agua potable, sin servicio higiénico. Estoy hablando de la propiedad. Y después salir de la propiedad y es casi lo mismo, las mugres están a la salida de la puerta. Da lo mismo estar adentro de la casa que afuera de la casa. Es decir, que ya no es que el baño sea malo, ni de que el baño sea un baño de cajón como tenía la gente rural aquí antes. Es que no hay baño. Simplemente se va ahí a un lugar atrás de la casa, más a la esquina, qué sé yo, y se hacen las necesidades y chao. Entonces, yo no sé la verdad que con sobre todo ahora con este coronavirus, yo no sé cómo esta pobre gente de esos continentes no está totalmente infectado y no se ha muerto. Fíjense, nosotros vivimos lavándonos las manos y echándonos alcohol, y en esos lugares ni siquiera hay agua potable. Estoy hablando básicamente de África, muchos sectores del Medio Oriente también, donde ahí hasta se da la esclavitud en estos tiempos. Claro que de la esclavitud solamente se habla de la esclavitud de la cual hicieron objeto los occidentales a los africanos, pero todavía se sigue haciendo, incluso entre ellos mismos. Así que esas son las variables que se consideran. El número de hermanos. Claro, si son muchos los hermanos, existen menos posibilidades de todo tipo. Porque darle de comer a 2 hermanos es diferente a darle de comer a 4. ¿Para qué decir a 8? Porque parece que es un recurso de la naturaleza, para mantener la especie humana. Yo me acuerdo que cuando entré a estudiar, no me acuerdo si fue en primero o segundo año, parece que fue en segundo año, porque en primer año nos hacían teoría económica y en segundo año nos hacían política económica. Me parece que fue en segundo año. Que estaba de moda un estudio que habían hecho los brasileros en relación con la explosión demográfica en Brasil. Estoy hablando específicamente del año 66. Segundo año de ley. Y a la final, lo que no se explicaban los brasileros era cómo dentro de la pobreza, estudios en la favela, que son los más pobres, dentro de la pobreza, la mujer más pobre era más proclive a engendrar. Porque se hacía la comparación con las mujeres, estamos hablando de los años 60, pasada la primera mitad de los 60, los 166, 65 habrá sido el estudio, 64, en los 60. Había terminado la guerra en el 45, habían pasado 20 años, terminó la guerra, y ya se mostraba, pues, ¿no es cierto? Alemania tuvo la posibilidad de que lo beneficiaron con el plan Marshall los norteamericanos, pero claro, se trataba de los alemanes. Los norteamericanos les prestaron plata, ¿no es cierto?, en el plan Marshall, y los alemanes la utilizaron, pues, y pasó re poquito cuando empezaron a hacer potencia de nuevo. Claro, pero ese es otro cuento.
pero mostraban a la alemana, a la eslava básicamente, a la alemana, a la austríaca, a las suecas, a escandinavas, qué sé yo, ¿ah? Y también mostraban mostraban a la francesa, a la inglesa, que son todas mujeres sanas, qué sé yo, bien comidas, bien alimentadas, pero sobre todo saludables. Y sin embargo, las brasileras, no me acuerdo cuál era la proporción, pero tenían una proporción más o menos, una media, ¿no es cierto? Una proporción de 5-1 en tener hijos. Y eso es lo que no se explicaba, cómo una mujer mientras menos saludable era, más posibilidad tiene de quedar embarazada. Bueno, parece que, como digo, no me acuerdo, en esa época se planteaba el problema, pero no estaba la explicación. A lo mejor, y se decía ya, a lo mejor, cuando no estaba la solución completa, a lo mejor es un recurso de la naturaleza. Claro, porque si la mujer está sana, bueno, lo lógico es que quede embarazada. Hay otro tipo de cuidarse para no tener guagua, pero es lógico que quede embarazada, si está sana, que quede embarazada cuando tiene que quedar. Pero ¿por qué la débil? Sí, seguramente ahí está el recurso de la naturaleza que hace más fértil a la débil, a la mujer débil, porque parte la base de la naturaleza de que en un periodo de crisis la mujer va a estar débil, no va a estar sanita, va a estar débil. Le va a faltar comida, le va a faltar agua, le va a quedar en enfermedad y qué sé yo. Entonces la hago más fértil. Eso se hablaba en esa época. Y entonces, claro, si hay más hijos, ¿para qué hablar ya de estudio, ¿no es cierto? Pues está más mandar a estudiar más hijos que menos hijos, etc. Por eso es que durante mucho tiempo, ya en Chile específicamente, era muy ordenado el país en esa materia. La gente, por lo menos la clase media, que siempre fue ordenada por obligación, porque la clase media en chilena, que ha sido la clase más grande siempre, con pocos recursos, siempre ha tenido que mantener una especie de estatus, no de mandarse la parte, sino que, por ejemplo, el profesor con muy pocos recursos, los sueldos de los profesores eran horribles, se han mejorado, no sé, bastante, y el profesor tenía que ir bien vestido a hacer sus clases, no como el que trabaja en yesando, que a lo mejor gana más que el profesor, o el que trabaja de gaffiter, ¿para qué decir? Pues los gaffiters cobran para misa y entierro, los electricistas lo mismo, etcétera. Entonces tiene que mantener un estatus. Mirado desde ese punto de vista, no estamos hablando de estatus para mandarse la parte. Claro, tiene que estar bien presentado ante sus alumnos. Ahora ya la cuestión es un poco más al lote, ¿no es cierto? Un poco más al lote. Pero claro, cuesta más, cuesta con poco, había que hacer mucho. Tenía que vivir dignamente, qué sé yo. No solamente el profesor, yo estoy poniendo ese ejemplo que los sueldos eran de los más malos que había. Entonces ¿cómo se llama? Tenía que hacer esfuerzos adicionales. Entonces por eso es que la población era muy ordenada, siempre fue muy ordenada. La columna vertebral de Chile siempre estuvo en la clase media. Lo dijo Ricardo Lagos en una intervención hace años atrás, lo viene diciendo hace mucho tiempo, de que todos los valores, ¿no es cierto?, de todo tipo, están en la clase media. La inteligencia está en la clase media, etcétera. Porque hay muchos que pueden ir a ¿cómo se llama?, a Harvard, a Yale, lo que sé yo, pero después como que no les patina mucho el cerebro. Hay muchos políticos que han estado en esos lugares y parece que no son lo brillantes que deberían ser. Entonces todas estas variables son las que se estudian desde el punto de vista, en este caso, cuantitativo. Cuantitativo. Y para qué decir las desviaciones de los padres. Si ya los padres son medio retorcidos, entonces los hijos son los que sufren las consecuencias. Retorcidos en todo el sentido de la palabra, puede serlo. Es decir, generar un modelo teórico explicativo que pudiera extrapolarse a los jóvenes estadounidenses de la época en que se recolectaron los datos. Eso sí es el estudio cuantitativo en relación con la delincuencia, el estudio de la delincuencia.
hay mucho estudio de la delincuencia, porque estamos hablando de ejemplos de estudios cuantitativos versus cualitativos. Por su parte, dice, en el estudio cualitativo de Sánchez, que tiene el apellido difícil de pronunciar, el segundo apellido Sánchez Jankowski, se pretende comprender las vivencias de los pandilleros, los motivos por los cuales se enrolaron en las bandas y el significado de ser miembro de estas, así como comprender las relaciones entre los actores y su papel en la sociedad. En una palabra, entenderlos. Bueno, no hay en ningún país de Latinoamérica no hay para qué ir a Estados Unidos a estudiar estas cosas ahora, que las tenemos acá al por mayor. Bandas de criminales de todo tipo, asociaciones ilícitas para delinquir, artículo 292 del Código Penal, ¿no es cierto? Así que ahí tenemos algunas explicaciones respecto de estos estudios en relación con los temas que fuimos viendo anteriormente. Y en esta misma obra de Sánchez Jankowski, en el capítulo 17, se aborda la visión mixta que consiste en conjuntar ambos enfoques en una misma investigación. Conjuntar, ¿no es cierto?, los dos tipos de estudios en una misma investigación. Que el autor de este libro que sirve de base para las clases y que yo les recomendé para que ustedes lo bajen o lo estudien de ahí, ha denominado el matrimonio cuantitativo-cualitativo. El matrimonio cualitativo-cuantitativo. Así que ahí tenemos cómo se llama esas explicaciones. Un resumen entonces, ya hemos hecho resúmenes, pero vamos a seguir en lo mismo, porque esto es lo más importante en realidad, para hacer una investigación. Un resumen de la investigación cuantitativa y cualitativa. La investigación se define como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. La definición de investigación para el enfoque cualitativo, como para el cualitativo, constituyen un proceso general que a su vez integra diversos procesos. El proceso cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos, lo hemos dicho varias veces, aunque desde luego es factible redefinir alguna fase. Mientras que el proceso cualitativo es en espiral o circular, en el sentido de que las etapas interactúan y nos siguen unas etapas rigurosas, una secuencia rigurosa. Durante el siglo XX surgieron dos aproximaciones a la investigación, que son estos enfoques que hemos estado mencionando. Y estos dos enfoques emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos para generar conocimiento. En la aproximación cuantitativa, los planteamientos que se van a investigar son específicos y delimitados desde el inicio del estudio, mientras que el proceso de indagación cualitativa es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible, evitando que afecten las tendencias del investigador u otras personas, mientras que las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado, mientras que el enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o expansión de los datos e información
mientras que el cuantitativo depende de manera intencional, acotar la información. La meta principal de los estudios cuantitativos es la formulación y la demostración de ideas, pero ambas aproximaciones resultan muy valiosas y han dado notables aportaciones al avance del conocimiento. El enfoque cuantitativo utiliza la lógica o razonamiento deductivo. La investigación cuantitativa brinda una gran posibilidad de repetición y un enfoque sobre puntos específicos de los fenómenos, además de que facilita la comparación entre fenómenos similares. El enfoque cualitativo es una especie de paraguas en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. La investigación cuantitativa brinda una gran posibilidad de repetición y un enfoque sobre puntos específicos de los fenómenos. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y luego voltear al mundo empírico para confirmar si la teoría es apoyada por los hechos, el investigador cualitativo, examinando los hechos, en el proceso desarrolla una teoría congruente con lo que observa y registra. Los métodos cuantitativos han sido los más usados por las ciencias llamadas exactas o naturales, mientras que los cualitativos se han empleado más bien en las ciencias denominadas humanísticas. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio. Anteriormente al proceso cuantitativo se le equiparaba con el método científico. Hoy tanto el proceso cuantitativo como el cualitativo son considerados formas de hacer ciencia y producir conocimiento. La aproximación a la conclusión se basa en métodos de recolección de los datos no estandarizados, en el enfoque cualitativo. No se efectúa una medición numérica, por tanto, en lo esencial el análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes. Y por último, no debemos ver a los dos enfoques como aproximaciones rivales o en competencia, sino como alternativas disponibles para los investigadores que incluso pueden ser complementarias e integrarse. Con estos jóvenes, entonces, terminamos este primer capítulo relacionado con la metodología de la investigación. Les repito que ustedes tienen el manual ahí en la red, para que estudien por ahí. La semana que viene ustedes pidieron receso, así que no les vamos a remitir la clase y solo quisiera reiterarles la proposición que les hice al comienzo, que fue de que se preocupen de llenar esta estadística, porque puede servirles o a ustedes mismos o a alguno de sus compañeros. Y si algún compañero no ha tenido conocimiento de ella, ustedes por favor pónganlo en conocimiento para que él pueda tener acceso de repente a algún tipo de asistencia, con los medios con los cuales cuenta la universidad, sea a través de profesionales o sea a través de otro tipo de medios. Así que utilícenlo. Cuídense.